Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Y hoy quería compartir con ustedes una... No es una predicación, sino es un seminario, si se quiere decir, una administración sobre finanzas. Y la verdad que son 7 administraciones y hoy voy a compartirles de la primera. Estas ministraciones son de la Iglesia de la Ciudad, del pastor Carlitos Páez. La verdad es que fue muy edificante para mi vida, aprendí muchísimo con, con el pastor y con todos los demás pastores de la iglesia. Y quería compartir con ustedes. Dios colocó en mi corazón compartir esta palabra con ustedes. No soy youtuber, no quiero ser famosa ni nada por el estilo, simplemente es una dirección que tuve del Señor y de compartir en mis redes sociales todo lo que fui aprendiendo y que todavía estoy aprendiendo, y en español. Ahí están los devocionales que yo comparto en portugués, que son los que estamos siguiendo de nuestra iglesia, de la iglesia Nazareno. Pero Dios me direccionó para compartir en mis redes sociales ciertos temas en español. Entonces, hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de Finanzas según la Biblia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de cómo administrar, cómo ser administradores del dinero. Y algo que siempre dice el pastor Carlitos Páez es que finanzas es un asunto espiritual. Y cuando yo escuché la primera vez, yo no entendía. Pero después me puse a estudiar, me puse a escuchar las predicaciones. Y sí, finanzas es un asunto espiritual. Y diezmos y ofrendas es un asunto espiritual. Y hoy vamos a ver así una introducción a todo lo que es el dinero bíblicamente, y conforme van pasando las aulas, administraciones, seminarios, vamos a ir aprendiendo juntos sobre esto. Te voy a compartir todo lo que yo aprendí hasta ahora. Y hay un proverbio popular que dice: dinero es un excelente empleado y un pésimo jefe. ¿Por qué? Porque si trabajas y administras tu dinero saludablemente, vos mandás sobre tu dinero. Vos decidís qué vas a gastar, qué no, administras. Ahora, si el dinero pasa a ser tu jefe, él es el que manda. Él va a decir en qué tenés que gastar, si vas a salir o no vas a salir, qué cosas vas a comprar y qué no. Y ahí es cuando corremos el riesgo de administrar muy, pero muy mal nuestro dinero. Y como te dije, dinero es un asunto espiritual y vamos a entender por qué. En Lucas 12:34 dice: donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces tu corazón tiene que estar en Dios. Si tu tesoro está en el dinero, en tu corazón no hay lugar para Dios. Jesús habló mucho sobre el dinero. Habló mucho. Vamos a ver una historia que está en Lucas, capítulo 18, versículo 22 al 25. Y dice así: al oír esto, Jesús dice: te falta una cosa. Vende todo lo que posees y dale ese dinero a los pobres, y vos vas a tener un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Oyendo esto, él se quedó muy triste porque era muy rico. Entonces Jesús, viendo que él había quedado triste, dijo: ¿cómo es difícil a los ricos entrar en el reino de Dios?
De hecho, es más fácil pasar un camello por el agujerito de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, en esta historia, el hecho de que Jesús le haya pedido a este joven rico que vendiera todo su dinero y se lo diera a los pobres no significa que es una doctrina, ¿sí? En este caso, es una de las ofrendas, ¿no? Dar a los pobres. De lo que tenemos, dar a los pobres. Jesús no dio esta indicación para todos los que lo conocieron. No dio esta indicación para sus amigos, ni para Lázaro y sus hermanas, que ellos tenían dinero. También otros, como José de Arimatea, y solo dio para este joven rico. En este caso, en esta historia que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Jesús le dio el remedio que él necesitaba. Este joven tenía problemas con el dinero. Antes de ser discipulado por Jesús, él necesitaba renunciar a lo que más amaba, a lo que ocupaba lugar en su corazón. ¿Dónde estaba su tesoro? Vemos que Jesús no solamente le dice eso, sino que después le dice, después de eso, ven y sígueme. No es que le dijo, doná todo tu dinero a los pobres, vende todo lo que tenés y anda a vivir abajo de un puente. No, le dijo, vende todo lo que tenés y vení y seguime. Él necesitaba renunciar a eso para que su corazón esté enseñable para el discipulado de Jesús. Y él no pudo y se fue triste, lamentablemente. Entonces, la pregunta sería, ¿vos estás necesitando ese tratamiento? ¿Qué es lo que ocupa en tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa lugar en tu corazón? ¿Será que, así como este joven rico, el dinero está ocupando lugar en tu corazón, el lugar que le pertenece a Dios? Y dinero mal administrado se va para alguien que sabe liderarlo o se transforma en un problema. ¿Por qué? Si vos administras mal tu dinero, obviamente quien administra mejor va a quedarse con el dinero. Ahora, si administras mal tu dinero, si lideras mal tu dinero, también puede ser un problema, porque vas a invertir en negocios que te van a traer dolor de cabeza, vas a hacer sociedades con personas que no te conviene, que te van a estafar, y va a ser un problema. Entonces, dinero mal administrado o se va para quien administra mejor o se queda y es un problema. Y vemos en la Biblia que habla mucho de dinero. Y dijimos, dinero es un asunto espiritual, ¿no? Cuando leemos la Biblia hay una investigación, hace una búsqueda. Se me mezclan algunas palabras con el portugués, pero bueno, vemos que 300 versículos hablan de ángeles, 500 versículos hablan de amor, 700 hablan de fe. Los ángeles son importantes, el amor también es importante, la fe obviamente también es importante. Pero ¿sabes cuántos versículos hablan de dinero? 2350 veces. Entonces, dinero es un asunto espiritual, finanzas es un asunto espiritual, diezmos y ofrendas es un asunto espiritual. Y todo cristiano debería no tener problema con el manejo de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos muchos versículos que nos ayudan a administrar el dinero que Dios nos da. Por ejemplo, en Proverbios dice que no tenemos que salir de garante de nadie, ni siquiera de nuestro amigo, porque después cuando hay problemas nos quedamos sin el dinero y perdemos la amistad. Pero bueno, los cristianos a veces somos no aprender o no leer la palabra de Dios y llevarla a la práctica, ¿sí? O nos cuesta, y yo estoy hablando con conocimiento de causa, porque desde que llegué acá a Brasil aprendí muchísimo
sobre finanzas, sobre dinero. Y fue un tiempo difícil para nosotros, que aprendimos a depender de Dios. Y aprendimos ahí a los ponchazos, pero aprendimos y estamos aprendiendo todavía, gracias a Dios. Y Satanás muchas veces se aprovecha de nuestra ignorancia. Y así yo no tuve una escuela en mi casa desde chiquita, cómo administrar bien las finanzas, cómo administrar bien el dinero. Lamentablemente no. Y aprendí de grande. Yo estudié contabilidad, estudié administración, pero no es bíblico. Entonces, obviamente que desde el lado universitario te enseñan a lucrar con ese dinero. Y no aprendemos sobre la generosidad, no aprendemos sobre la sabiduría financiera en Dios. Entonces, estuve aprendiendo todo este tiempo sobre esto y Dios tiene bendecido nuestras vidas, nuestra familia grandemente y todavía hay más, todavía hay mucho más. Y los cristianos deberían ser el pueblo más generoso de toda la tierra, simplemente porque tenemos un corazón que transborda gratitud. Debería, ¿no? Deberíamos ser los cristianos el pueblo más generoso de la tierra, practicar esa generosidad. Porque cuando damos es cuando multiplicamos. Hay un principio ahí que después en alguna otra oportunidad, porque da para una prédica eso, voy a compartir con ustedes. Pero bueno, tenemos acá un principio en Malaquías 3:10 que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Fíjense que es el único aspecto que podemos poner a prueba a Dios, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. El diezmo con el 10% que el Señor nos está pidiendo, administramos nuestra mayordomía, ¿sí? Una buena mayordomía cuando somos fieles en nuestros diezmos, es el 10% de lo que Dios nos da. Y después tenemos que hacer una buena administración del 90% que Dios deja con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando somos fieles con nuestros diezmos, estamos teniendo fe en que nada nos irá a faltar, por lo que dice aquí en Malaquías 3:10, que podemos poner a prueba al Señor en ese aspecto y veremos cómo Él abre las puertas de los cielos hasta que sobreabunde en nuestro hogar, en nuestra familia. Y cuando somos fieles, acontece eso, pasa eso. Dios bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, bendice nuestras finanzas, nuestro trabajo y también nuestra vida espiritual. Porque cuando nosotros colocamos nuestra fe en Dios, estamos diciéndole a Mamón, que es el Dios del dinero, Dios entre comillas, el Dios con minúscula, que Él no gobierna en nuestra vida, que quien gobierna en nuestra vida es Dios. Entonces, pero cuando no somos fieles con nuestros diezmos, inconscientemente o en el fondo, estamos diciendo que no voy a dar porque después va a faltar. No lo decimos, pero nuestras actitudes dicen eso. Si yo no doy el 10%, estoy pensando en mi corazón, no voy a dar porque va a faltar. Y entonces, eso es falta de fe. No tengo fe en que Dios va a proveer. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser fiel con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y tener fe en que nada va a faltar porque Dios es nuestro proveedor.
Él nos da. De lo que Él nos da, Él nos pide el 10%. No, no es que Él nos pide adelantado el 10% y después nos bendice. No, Él ya nos bendijo con el 100% porque todo viene de Él y Él solamente está pidiendo el 10%. Y el otro 90% lo deja con nosotros para que lo administremos bien. Son dos cosas para que tenemos que hacer para poder tener esa bendición que sobreabunde. Primeramente, ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas, el 10% con nuestros diezmos. Y la segunda parte es administrar bien el 90%. Porque si hay muchas personas, y de hecho yo también pasé por eso, ser fieles con los diezmos, pero en la casa al final siempre faltaba algo. Esa bendición hasta que sobreabunde no estaba pasando en casa. Pero ¿qué pasaba? Hay que administrar bien ese 90%. Si no somos buenos administradores, entonces de nada sirve. Siempre estará faltando algo en nuestra casa. Entonces, esto es lo que es bíblico. Dios nos pide de lo que ya nos dio. Otra de las cosas es que vos no podés dar más de lo que Dios ya te dio, de lo que Dios te dio. Hay personas que usan la tarjeta de crédito, por ejemplo, para dar el diezmo, dar ofrendas, y no es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo de lo que ya te dio, de lo que recibiste. Y ahí también están las primicias. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos nuestro salario, cuando recibimos nuestro sueldo? Que es lo que nosotros también estábamos cerrando en eso. Porque ¿qué pasa? Cobrás y lo primero que te viene a la mente, tengo que pagar la boleta de la luz, la boleta del gas, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar... Vienen todas las deudas en la cabeza o todas las cosas del mes que hay que pagar. Pero la primicia, lo primero, que es lo más importante, es para el Señor. Entonces, Dios te pide de lo que Él ya te dio. ¿Sí? Esto es lo que es bíblico. Puedes usar obviamente la tarjeta de crédito, usamos, sí, para comprar tal vez algún electrodoméstico, tal vez para hacer los pagos, que es más fácil, tal vez centralizar todo en la tarjeta de crédito para pagar los servicios y para comprarte algo. Claro que podés. Ahí administras esa parte, ¿no? Obviamente que no podemos gastar más de lo que ganamos, pero para el diezmo y para las ofrendas es de lo que Dios ya te dio. Es eso lo que es bíblico. Y vamos a ver algunas llaves de finanzas, ¿sí? La primera es: el secreto de la vida bendecida es entregar a Dios con fidelidad. Esto lo hacemos con nuestros diezmos, ser fieles con nuestros diezmos. En Mateo 25:23 dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Hay personas que dicen: yo cuando tenga más dinero, cuando me entre más dinero, voy a diezmar o voy a ofrendar. Y eso no existe, porque no se trata de cantidad, se trata de fidelidad. Si vos sos fiel en lo poco que el Señor te da, en lo poco que vos tenés hoy, vas a ser fiel en lo mucho. Si no sos fiel en lo poco, cuando tengas más, menos, vas a ser fiel. Porque no tiene nada que ver con cantidad, tiene que ver con fidelidad. Eso es lo que Dios quiere, tu fidelidad. Si son fieles en las pequeñas cosas, serán fieles en las grandes, dice acá el versículo que acabamos de leer. Y la segunda llave es que el secreto de una vida verdaderamente bendecida es administrar para Dios con sabiduría, ¿sí? Fidelidad, entrega a Dios y sabiduría para administrar. O sea, somos fieles cuando entregamos nuestros diezmos y somos sabios cuando administramos el otro 90% que el Señor deja en nuestras
manos. Pero todo le pertenece a Dios. No es que el 10% le pertenece a Dios y el 90% me pertenece a mí. No, el 100% es de Dios. Nosotros somos mayordomos. En 1 Corintios 10:26 dice, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Entonces todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Él nos bendice con el trabajo, Él nos bendice con ofrendas, Él nos bendice con todo lo que tenemos. Nosotros tenemos que administrar bien, liderar lo que tenemos, ¿sí? En Salmos 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes le pertenecen. En Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Él usó acá la palabra gobiernen y la palabra reinen. Y acá no estamos hablando de un gobierno autoritario. Estamos hablando, la palabra de Dios habla de administrar. Administren, cuiden la creación de Dios. Cuiden todo lo que tienen. Sea poco, sea mucho. Tenés que cuidar lo que tenés, ¿sí? Porque si no cuidas lo poco que tenés, Dios no te va a bendecir para más. Si tenés ropa, la ropa que tengas la tenés que cuidar. Tenés que ser agradecido y cuidar lo que tenés. Si tenés animales, los tenés que cuidar. No es obligación tenerlos, pero si los tenés, hay que cuidarlos. Si Dios te bendijo con una casa, cuida tu casa. Tenla limpia, ordenada, cuidando las cosas. Porque Dios te bendijo. Y si sos fiel en lo poco, si cuidás lo poco que tenés o lo mucho que sea, Dios te va a bendecir todavía más. Y Robert, vamos a ver esta frase. Robert Morris dice, la capacidad de administrar bienes materiales y riqueza monetaria no es un talento con el que se nace, sino una habilidad que se aprende y se desarrolla. Entonces, no nacemos siendo administradores natos. Hay personas que tienen un don, tienen la facilidad de administrar las cosas, pero hay personas que no, hay personas que necesitan aprender, necesitan sentarse, estudiar, como lo que estamos haciendo ahora, como yo tuve que hacer, y aprender a administrar, aprender a cuidar, aprender a liderar el dinero y las cosas que tenemos. Se puede aprender. Hay muchas personas que por ignorancia o por no interiorizarse y aprender, se dejan engañar por pirámides financieras que prometen ganancias exuberantes, y eso no existe. Pasa que la avaricia los deja ciegos. Cuando una persona es avara, cuando una persona es codiciosa, quiere dinero a toda costa y se deja engañar por estas cosas, ¿sí? Por pirámides que prometen mucho dinero en poco tiempo o grandes porcentajes de ganancias, y eso no existe porque si los bancos que son grandes instituciones están dando un porcentaje menor de lo que ofrecen otras financieras o emprendimientos, hay algo que está mal. Hay un engaño por detrás. Los juegos de azar, muchas personas que están perdidas en los juegos de azar, dejando el dinero, en la mayor parte de su dinero, o a veces pierden todo el dinero en el bingo, en las loterías, y nunca ganan nada. O cuando ganan, en realidad recuperan un poquito de lo que gastaron durante todo el año. Y cuando alguien gana es porque otra persona perdió. Y ese sistema de que alguien tiene que perder para que vos puedas ganar
no es bueno, no es saludable. No es saludable porque hay personas sufriendo, personas perdiendo casas, perdiendo sus pertenencias, perdiendo familias por eso. Entonces, Dios nos da otra visión. Y detrás de todo eso está Mamón, detrás de todo eso está el Dios del dinero, de la riqueza. Están esos negocios por detrás. De hecho, ya ni siquiera se esconde porque hay muchos, vi yo, que hay muchos juegos de azar que hasta tiene un becerro de oro. Ya los demonios ya ni se esconden, ¿no? Ya es bien implícito, explícito quiero decir, no se esconden. Y eso no es saludable, no es llevar nuestras finanzas saludablemente, ¿sí? Nunca te olvides de dos preguntas que son esenciales. Si vos te estás preguntando, ¿cómo voy a pagar esto? Eso ya es estrés. Eso ya significa que estás haciendo una compra equivocada. Persona que compro porque quiero viajar y voy a gastar dinero, después veo cómo pago, quiero ese auto, me lo voy a comprar, quiero esa casa, quiero ese viaje, quiero los zapatos, quiero esa ropa, después veo cómo lo pago, en fin, eso no es saludable, no es sabio, es de necio. Entonces, la pregunta que sí trae alivio, que trae libertad, la pregunta empoderada que mejor podés hacer es, ¿debo comprar esto? ¿Necesito realmente comprar esto? Esa es la pregunta que te va a traer libertad. Esa es la pregunta que te va a salvar de muchos dolores de cabeza. Y vamos a ver unos principios, ¿sí?, muy importantes para liderar tu dinero. Son 7. Primero, reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Dios es soberano. En Salmos 22:28 dice, porque el poder de la realeza pertenece al Señor. Él es el gobierno de todas las naciones. Él es el que está en control de todo. Reconoce que Él es soberano. Hay personas emprendedores, empresarios que dicen, acá en Brasil mucho, Dios es mi socio y Él es el mayoritario. Pero es un error tremendo. ¿Por qué? Porque primeramente que Dios es el dueño de todo. Y no solamente el dueño del oro y la plata, sino el dueño de tu vida. Él es el dueño de nuestra vida. Y Él nos da todo. Todo le pertenece a Él. Entonces, ¿para qué va a querer Él ser nuestro socio? Si Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo el universo y de todo lo que hay en Él, ¿sí? Entonces, eso es una frase que está muy, muy mal dicha. Entonces, tenemos que colocar lo principal en el lugar correcto. Y eso lo vemos en Mateo 6:33, que dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, ¿qué es lo principal? Colocar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. El reino de Dios. Reconocer que Él reina, reconocer que Él gobierna nuestras vidas y que todo le pertenece a Él. Entonces, entender la soberanía de Dios es fundamental para desarrollar una mayordomía en nuestra vida saludable. Segundo, redefina sus prioridades. En Mateo 6, 19 y 21 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se lo come y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacenen a sus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruirlo y los ladrones no entran a robar. Entonces, y sigue con lo que ya leímos, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.
Entonces, ahorrar no es pecado, ¿sí? Ahora, juntar, amontonar, guardar sin un propósito no es saludable. Si vos tenés mucho dinero para dar, si vos tenés mucho dinero, si te sobra mucho, entonces bendecí a otras personas. Si Dios te multiplicó, si Dios te bendijo financieramente, es para que también bendigas a otras personas, para que des, no para que des todo, como ya dijimos, ¿no? Ya lo hablamos, pero sí para bendecir a otras personas. Y el mejor programa social es generar empleo para personas que lo necesitan. Ese es el mejor programa social que existe. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién es el propietario de todo? Es Dios. Nosotros somos mayordomos. Tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas, sí, y tenemos que donar también con generosidad, ofrendar con generosidad para personas que lo necesitan. Tercero, adoptar una fidelidad como algo innegociable, o sea, ser fieles sin negociar. En Proverbios 2:8 dice: pues guarda la vereda del justo y protege el camino de sus fieles, Entonces tu fidelidad también te trae protección para tu vida. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a Mamón. Jesús acá en este versículo, en vez de decir riquezas o dinero, él dice Mamón. Él llama al dinero de una potestad, de un demonio. Mamón en hebreo significa riquezas, dinero, codicia. Es el tercer pecado de la ganancia desmedida. Eran prácticas cananeas también que, ¿de dónde viene, no? El contexto de Mamón? Eran prácticas cananeas. Cuando el pueblo quería tener dinero, quería tener riquezas, ellos hacían sacrificios para ese dios, entre comillas, Mamón. Hasta sacrificaban niños, bebés, para ese dios. Entonces, finanzas, dinero, ofrendas, es un asunto espiritual. Y hay un demonio por detrás que quiere destruirte y destruir a tu familia y a todo el que pueda. 4. Recarga tu tanque de gratitud. Nuestro corazón es grato. Cuando damos, cuando damos somos gratos. Tenemos un corazón de gratitud. Entendemos que todo viene de Dios y es natural en nosotros ser agradecidos sin que nadie nos diga nada. Hay gente malgastando, como ya hablé, ¿no? En la lotería. Eso genera más miseria. Generalmente a una persona que va a una lotería a gastar lo poco que tiene, es porque ya está hundido en una miseria. Transforman la piedra en pan. Es lo más fácil que pueden hacer. Y quien está con un corazón grato no necesita mirar esas cosas. Yo jamás entré a un lugar de lotería. Nunca. Nunca tuve problemas en ese sentido de ser grata, de ser generosa. Gracias a Dios nunca tuve ese problema. Pero hay personas que les cuesta. Hay personas que no tuvieron ese corazón y se meten en esos lugares donde pierden hasta lo último que tienen. Personas suicidándose en Corea del Sur. Personas con mucho dinero que perdieron todo. Y
van a la terraza del bingo o del casino y se tiran de ahí y se quitan la vida porque perdieron todo. Entonces, quien tiene un corazón grato, tiene a Dios en su corazón. Quien tiene un corazón grato no espera que, no deposita su confianza en las cosas que son fáciles de conseguir, dinero fácil, sino deposita su confianza en Dios. Depositamos nuestra confianza en Dios, porque Él es el que provee para todo lo que necesitamos, sea el maná del cielo, sea el agua de la roca. Él es el que provee todo lo que necesitamos. Ahí debe estar nuestra confianza, en el Señor. Quinto, cambia la codicia por abundancia. En él, cambia esa codicia por abundancia. Cambia ese corazón de codicia, de avaricia, por un corazón grato. Y vas a ver cómo Dios irá te bendecir. La codicia está relacionada con Mamón, porque Mamón es el Dios de los extremos. Ya en el segundo capítulo vamos a hablar mejor sobre eso. Pero no sé si vos viste cómo una persona que es generosa se alegra con la generosidad de la otra persona. Una persona que es generosa se alegra cuando ve que otra persona dona, que otra persona ayuda al pobre. Ahora, el codicioso se enoja. Por ejemplo, Judas. Cuando Judas vio que María derramó ese perfume carísimo en los pies de Jesús, como ungiendo a Jesús y secando los pies del maestro con su pelo, con sus cabellos, Judas le molestó, se enojó. ¿Por qué? Porque él era ladrón, él era codicioso, él era avaro. Entonces, generalmente pasa eso, quien no tiene generosidad se ofende con el que tiene. Número 6. Rechace el miedo y renueve su fe. Deposita tu confianza en el Señor. Rechaza el miedo, renueva tu fe. Confía en que nada te va a faltar. Confía en que Dios es fiel. Porque yo soy testigo fiel de que así sucede. Que tu fe esté en el dueño de todo. Porque Él es el que puede darte todo lo que necesitas. Número 7. Elegí siempre la alegría. Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces siempre elegí estar alegre. Si vivís quejándote de tu trabajo, si vivís quejándote de lo que tenés, de lo poco que tenés, de tu casa, de tu cama, del sofá, de la tele, Dios no va a bendecirte con algo mejor. Si tenés un trabajo, agradece a Dios por el trabajo que tenés. Y termino con estas frases que dice de Robert Morris. Ser más generoso sin convertirse también en un administrador prudente de los recursos, o sea, del dinero, es como intentar correr con el pie clavado en el suelo. Y hay un proverbio popular de la antigüedad que dice, lo que guardé, perdí. Lo que gasté, yo tuve. Y lo que doné, yo tengo. Que Dios bendiga tu vida y espero que todo lo que aprendimos hoy te sirva para tener una vida financieramente saludable y que puedas administrar tu dinero saludablemente. Hasta la próxima.